Mateo 17. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte, a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: «Señor, qué bueno sería que nos quedáramos aquí. Si quieres, levantaré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escuchadle». Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. «Levantaos», les dijo, «no tengáis miedo». Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: «No le contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite». Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: «¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero?» «Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas», respondió Jesús. «Pero os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos». Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. «Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo». «Ah, generación incrédula y perversa», respondió Jesús. «¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traedme acá al muchacho». Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: «¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?» «Por vuestra poca fe», les respondió. «Os aseguro que si tuvierais fe tan pequeña como un grano de mostaza, podríais decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para vosotros nada resultaría imposible». Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará». Y los discípulos se entristecieron mucho. El impuesto del templo. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: «¿Tu maestro no paga el impuesto del templo?» «Sí, lo paga», respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: «¿Tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás?» «A los demás», contestó Pedro. «Entonces los suyos están exentos», le dijo Jesús. «Pero, para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo». Mateo 18. El más importante en el reino de los cielos. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Quién es el más importante en el reino de los cielos?» Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: «Os aseguro que a menos que cambiéis y os volváis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecan a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar.
Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno. Parábola de la oveja perdida. Tened cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y, si llega a encontrarla, os aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también, vuestro Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. El hermano que peca contra ti. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no es así, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Además os digo que, si 2 de vosotros en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Parábola del siervo despiadado. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como éste no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y, enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial os tratará, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Mateo 19. El divorcio. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes, y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No habéis leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo:
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés os permitió divorciaros de vuestras esposas por lo obstinados que sois, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Os digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Jesús y los niños. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. El joven rico. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Os aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Os aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán primeros. Mateo 20. Parábola de los viñadores. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: id también vosotros a trabajar en mi viñedo y os pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde, e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué habéis estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Les dijo: id también vosotros a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz:
llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora. Dijeron, «Y los has tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día». Pero él contestó a uno de ellos, «Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros, y los primeros últimos». Jesús predice de nuevo su muerte. Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo, «Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará». La petición de una madre. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. «¿Qué quieres?», le preguntó Jesús. «Ordena que en tu reino uno de estos 2 hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda». «No sabéis lo que estáis pidiendo», les replicó Jesús. «¿Podéis acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber?». «Sí, podemos». «Ciertamente beberéis de mi copa», les dijo Jesús. «Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre». Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los 2 hermanos. Jesús los llamó y les dijo, «Como sabéis, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». 2 ciegos reciben la vista. Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron, «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza, «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Jesús se detuvo y los llamó. «¿Qué queréis que haga por vosotros?». «Señor, queremos recibir la vista». Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Mateo 21. La entrada triunfal. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo. «Id a la aldea que tenéis enfrente, y ahí mismo encontraréis una burra atada y un burrito con ella. Desatadlos y traédmelos. Si alguien os comenta algo, respondedle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá». Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. «Decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga». Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino.
Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. «¿Quién es este?», preguntaban. «Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea», contestaba la gente. Jesús en el templo. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. «Escrito está», les dijo, «mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis convirtiendo en cueva de ladrones». Se le acercaron en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo: «Hosana al Hijo de David», se indignaron. «¿Oyes lo que esos están diciendo?», protestaron. «Claro que sí», respondió Jesús. «¿No habéis leído nunca: en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza?» Entonces los dejó, y saliendo de la ciudad, se fue a pasar la noche en Betania. Se seca la higuera. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. «Nunca más vuelvas a dar fruto», le dijo, y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. «¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?», preguntaron ellos. «Os aseguro que, si tenéis fe y no dudáis», respondió Jesús, «no solo haréis lo que he hecho con la higuera, sino que podréis decirle a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si creéis, recibiréis todo lo que pidáis en oración». La autoridad de Jesús puesta en duda. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. «¿Con qué autoridad haces esto?», lo interrogaron. «¿Quién te dio esa autoridad?». «Yo también voy a haceros una pregunta. Si me la respondéis, os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra?». Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos: «del cielo», nos dirá: «Entonces, ¿por qué no le creísteis?». Pero si decimos: «de la tierra», tememos al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús: «No lo sabemos». «Pues yo tampoco os voy a decir con qué autoridad hago esto». Parábola de los dos hijos. «¿Qué os parece?», continuó Jesús. «Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: «Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo». «No quiero», contestó, pero después se arrepintió y fue. Después el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: «Sí, señor», pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? «El primero», contestaron ellos. Jesús les dijo: «Os aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de vosotros hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a vosotros para señalaros el camino de la justicia, y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, no os arrepentisteis para creer en él». Parábola de los labradores malvados. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo. Lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: «A mi hijo sí lo respetarán». Pero
Cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: «Este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia». Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? «Hará que esos malvados tengan un fin miserable», respondieron. «Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha». Les dijo Jesús: «¿No habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso os digo que se os quitará el reino de Dios y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo». Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Mateo 22. Parábola del banquete de bodas. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: «El reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Nuevamente mandó a otros siervos y les ordenó: «Decid a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses engordadas, y todo está listo. Venid al banquete de bodas». Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos: «El banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Id al cruce de los caminos e invitad al banquete a todos los que encontréis». Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?», le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: «Atadlo de pies y manos y echadlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos». El pago de impuestos al César. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: «Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no?». Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: «Hipócritas, ¿por qué me tendéis trampas? Mostradme la moneda para el impuesto». Y se la enseñaron. «¿De quién son esta imagen y esta inscripción?», les preguntó. «Del César», respondieron. «Entonces, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Al oír esto, se quedaron asombrados. Así que lo dejaron y se fueron. El matrimonio en la resurrección. Ese mismo día, los saduceos, que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema. «Maestro, Moisés nos enseñó que, si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo les pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. Por último, murió la mujer. Ahora bien,
en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? Jesús les contestó: andáis equivocados porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. El mandamiento más importante. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿De quién es hijo el Cristo? Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas.